Hola a todos. Bien, pues hoy, como bien dice el título, voy a pretender explicar, por una parte, por qué, digamos, nunca España nunca bombardeó el País Vasco, a pesar de que ETA cometió atentados en toda España y atentados muy crueles. Y por qué, sin embargo, pues Israel sí está bombardeando la Franja de Gaza, por ejemplo, después de sufrir un atentado terrorista de proporciones, sí, inimaginables, de proporciones brutales, con una crueldad inimaginable que jamás ETA alcanzó esos niveles de crueldad y de locura. Pero esas no son las razones de por qué Israel está bombardeando, evidentemente, son otras. Primero de todo, quisiera también recordar de dónde viene, por qué viene esta comparación, de dónde viene. Hubo un tal periodista, un tal Gonzo, me parece que se hace llamar así, que hizo una entrevista en La Sexta, una entrevista muy interesante, un formato muy interesante, donde entrevistó a un periodista israelí, bueno, español, pero digamos con doble nacionalidad, israelí y español, y residente aquí en Barcelona, y un palestino también que reside aquí en Barcelona, no sé si es taxista, ese palestino, que reside aquí pues por inmigración, probablemente, ¿no? Él mismo confesó que vino a parar aquí a España, o en Cataluña, más concretamente en Barcelona, a los 18 años más o menos, con su familia, me parece que vino, o no sé si solo, y bueno, lleva aquí toda una vida, y de hecho se le nota muy integrado porque habla español con metiendo catalanadas, ¿no? No paraba de decir palabras en catalán, ¿no? O castellanadas de estas, digamos, palabras españolas catalanizadas también. Y este hombre, pues bueno, hacía defensor de la causa palestina, evidentemente, y el periodista hispano-israelí, pues hacía defensor de la causa israelí. Y ahí, bien, discutiendo entre los dos, se produjo la famosa frase, en un momento determinado, en los muchos argumentos que daba el palestino para justificar de alguna forma o de otra la resistencia, que él la llama resistencia palestina, y incluso justificar el ataque de Hamas del 7 de octubre, pues se refugiaba bueno, en la violencia que ejercía, que según él, el ocupante, además lo llama ocupante israelí o sionista, en las tierras palestinas, y justificaba que como ellos eran y habían sido siempre muy violentos en contra del pueblo palestino, pues bueno, pues que no se extrañara a nadie de la violencia en contrapartida de la acción del 7 de octubre, etcétera, ¿no? Y hizo una comparación, hizo una frase se ha quedado como la frase estrella, que toda la gente pro-palestina y defensores del movimiento palestino, toda la izquierda europea, mundial, la izquierda española, evidentemente, que además es extremadamente extremista y antisionista, rabiosa, hasta el punto de parecer antisemitas en muchas ocasiones, han recogido con total fricción, ¿no? Que es la frase, digamos, que pronunció, ¿no? Que él hizo una comparación del conflicto de Etarra, del País Vasco, contra el Estado español, y dijo que, bueno, que el Estado español, a pesar de haber sufrido múltiples atentados, miles de muertos a lo largo de los años, atentados tan crueles como el Hipercor, o sobre todo la caserna de la Guardia Civil de Vic. Él no puso tantos ejemplos, ¿eh? Los ejemplos los pongo yo. A pesar de todos los atentados, digamos, sufridos por España o por el Estado español, con múltiples guardias civiles, policías nacionales, periodistas, etcétera, abatidos por ETA, ejecutados por ETA, nunca se le ocurrió bombardear ni Bilbao, ni San Sebastián, ni el País Vasco en general, ni entrar con el ejército a sangre y fuego por las calles vascas, ¿no? Pero claro, eso dicho así queda muy bonito y queda como una frase muy, muy buena, ¿no? Como una frase estrella, como diciendo, joder, pues ahí el tío de repente ha dado todo el argumento de por qué, digamos, de por qué
de alguna forma, pues una cosa, bueno, de por qué no se puede defender la causa israelí, ¿no? Porque es totalmente indefendible, porque, claro, según este criterio de él, pues queda clarísimo que un Estado, en teoría, como se quiere el israelí, democrático, y que se dice, digamos, un Estado civilizado, etcétera, pues no puede repostar con la misma violencia o con la violencia incluso superior a sus atacantes, aunque sea no de esa manera, no bombardeando, digamos, zonas civiles, porque así, si no, pues, se convierte en un Estado terrorista, que es el otro gran argumento que los izquierdistas siempre esgrimen, ¿no? Se convierte en un Estado terrorista y, por lo tanto, como Estado terrorista, pues tiene que ser combatido también con terrorismo, ¿no? Todavía más cruel y más potente, tal y cual. Eso no lo dice, pero lo sobreentiende, evidentemente, este hombre, ¿no? Pero claro, esto es totalmente falaz, es un argumento falaz, un argumento que no se sostiene por ningún sitio, porque la comparación en realidad no se puede hacer. Es decir, es así de simple. Es decir, el problema es que esa comparación no es exacta, ni es justa, ni es, digamos, defendible. Porque, primero de todo, hay que pensar una cosa. ETA, por muy cruel y por muy hija de P que fue, en sus, digamos, objetivos, no estaba a destruir, digamos, el Estado español, a empezar, no estaba a aniquilar a todo ser español, no estaba, digamos, ir a matar civiles españoles por el hecho de ser españoles, aunque cayeron algunos civiles como bajas colaterales, digamos, en alguno que otro atentado, como por ejemplo Hipercor, pero no era o no es, digamos, el leitmotiv, lo que realmente les movía a atentar. No era el objetivo, digamos, masacrar a los españoles, intentar, digamos, aniquilar el Estado español, etcétera. Era, en todo caso, digamos, hacer un genocidio o digamos, una limpieza étnica en el propio territorio vasco de españoles, que eso sí que lo hicieron, lo intentaron y de hecho lo consiguieron a la larga y lo están consiguiendo todavía ahora que han dejado las armas y que han cogido la política, lo están consiguiendo todavía con más eficacia si cabe. Hay una limpieza étnica, una limpieza del idioma español, una limpieza de la gente que estaba a favor de que el País Vasco quedase como una provincia española. Han conseguido esos objetivos, igual que se están consiguiendo en Cataluña, de hecho, también. Esa limpieza étnica, esa limpieza, digamos, del idioma español, etcétera. Ese genocidio del idioma español en el País Vasco y en el Cataluña sí que se está consiguiendo por digamos, métodos políticos. Pero bien, toda esta acción, digamos, anti-española, anti-idioma español, anti-español incluso físicamente, se desarrolla en todo caso dentro de las fronteras de Cataluña y País Vasco. Y el odio anti-español está dentro de esas fronteras, nunca fue hacia afuera de esas fronteras. Entonces, digamos, no se puede comparar la motivación asesina y la motivación, digamos, terrorista de ETA y de los vascos que la sostenían, que eran muchos, miles, centenares de miles, de forma activa o pasiva. No se puede comparar, digamos, con la motivación que mueve a los gazatís y a los palestinos en general, que sostienen a Hamás, que son también centenares de miles de personas. No se puede comparar porque esos terroristas de Hamás lo que quieren es la aniquilación total del Estado de Israel y aniquilar a cuanto más israelíes, judíos, como dicen ellos, o digamos, o habitantes de Israel, mejor. Es decir, incluso lo que quieren es una limpieza étnica, un genocidio. Ellos sí que quieren cometer un genocidio y además lo dicen a los cuatro vientos y lo proclaman sin ningún tipo de rubor. Y quieren realmente genocidar al pueblo de Israel y a los sionistas y a los israelíes que están instalados desde hace, creo que 75 años o 76 años en esas tierras. Los nuevos venidos o los que, digamos, los así llamados colonos o los retornados. Porque luego, evidentemente, había un porcentaje de judíos que nunca se han movido de ahí y que siempre estuvieron ahí, ¿vale? Pero que eran un número muy pequeñito
y que estaban totalmente sometidos cuando era Imperio Otomano, a los musulmanes, y cuando esto se pasó en manos de los ingleses, pues sometido a la autoridad inglesa. Pero realmente nunca fueron libres ni nunca mandaron en ese territorio. Desde hace, por lo menos que se sepa, pues 2000 años, ¿no? Entonces, digamos que no se puede comparar entonces para nada el por qué Israel sí puede bombardear y de hecho puede atacar la Franja de Gaza, Cisjordania o quien se ponga por delante, Líbano o lo que sea, porque digamos Hezbollah es exactamente lo mismo que Hamas, tienen los mismos objetivos. Entonces cualquier, digamos, entidad musulmana, islámica, vecina a Israel, que le declara la guerra a Israel, normalmente la declara siempre para aniquilar la entidad sionista, que dice de forma más educada algunos, y si no, los judíos, como lo llaman la gente raza, digamos, como lo llama la población general de cualquier país musulmán, digamos, por regla general, aniquilar los judíos, matar a los judíos, echarlos de Israel. Es el único objetivo y el objetivo que proclaman todos. Entonces, claro, es muy diferente que a ti te ataquen tu estado de forma tan profunda y lo que quieran es la aniquilación total de tus habitantes y de tu estado, y que te lo declaren así, a que una entidad separatista dentro de tu estado pues te declare la guerra dentro de su territorio, del territorio que quieren separar de ti, y que quieran aniquilar todo lo español, o en ese caso, o todo lo israelí, en el caso que una pequeña parte del territorio israelí se quisiera segregar o separar de la mayor parte de Israel. No es lo mismo que te declaren una guerra interna, incluso si salen a atentar fuera de esas fronteras, como hacía ETA, pero nunca es con digamos, con la intención de aniquilar a todos los habitantes de España, ni a aniquilar el gobierno español en sí, sino que era con la intención de aterrorizar y de conseguir sus objetivos, pero dentro de las fronteras del País Vasco. O sea, no se puede comparar. Entonces, las razones del ejército español nunca podían ser ir a arrasar o a bombardear el País Vasco por muchas razones. Primero, porque dentro del País Vasco había gente pro-española, todavía la hay, aunque ya una minoría muy pequeñita. Había gente pro-española, españoles, por lo tanto, y había además policías, guardias civiles, etcétera, españoles dentro del País Vasco. Eso va a empezar. Y lo siguiente, sobre todo lo más importante, es que no podían tomar ese tipo de represalias cuando ETA jamás declaró querer aniquilar al Estado español, ¿vale? Entonces es muy diferente que una entidad terrorista, por muy terrorista que sea, te declare la guerra, pero de forma interna y de forma, digamos, y actúe realmente como un grupo terrorista, que digamos, toda una facción de un pueblo te declare la guerra de esa forma tan profunda. No tiene nada que ver, no te puedes defender de la misma manera. Y además, cuando a la mínima que tú has tenido una falla de seguridad realmente fuerte, en vez de ser los típicos atentados con 20 muertos, 1 muerto, 2 muertos, que es lo típico de los palestinos durante 76 años, nunca han dejado de matar judíos, ni israelíes, ni sionistas. La mínima que has tenido una pequeña falla de seguridad, te han venido y te han masacrado a la población civil, pero además de la forma más cruenta que se puede imaginar, o sea, aniquilándolos, torturándolos, etc., etc., demostrando, por lo tanto, todo el odio y todo lo que proclamaban desde hace años, pues a la mínima que lo pudieran hacer, aunque sea una escala, no a la escala que ellos hubieran querido, sino a la escala que han podido, pues lo han hecho. Por lo tanto, digamos que han pasado de las palabras a los hechos y han hecho ver claramente al mundo entero, al quien lo quiera ver, porque no hay más ciego ni más sordo que el que no quiera ver ni oír, que realmente sus intenciones son estas y no otras. Por lo tanto, el Estado de Israel ha quedado autorizado totalmente, a mi juicio al menos, y mi opinión, a cualquier represalia. Es decir, de hecho, poco están haciendo, incluso en comparación de lo que han hecho los demás contra ellos. Es decir, ellos sí que están respondiendo con toda la crudeza y con toda la violencia que un ejército puede ejercer, evidentemente, pero siguen avisando de sus bombardeos, siguen diciendo que la población civil por favor se vaya cuando van a atacar un sitio, siguen siendo exquisitos en el trato a una población que ha demostrado un odio y unas ganas de aniquilarlos brutal. Por lo tanto, siguen comportándose como
un ejército civilizado, etcétera. Lo que pasa es que no le puedes pedir que ya que ya ni responda, o sea, es decir, que ya ni bombardee, ni invada, ni nada la Franja de Gaza, y se queden tan tranquilos como ha hecho el ejército español, y que haga pequeñas incursiones como hizo la Guardia Civil o como hizo... Como decía, es totalmente injusto pedirles tanta retención ya, o sea, es que es imposible después de haber sufrido un atentado de esas características, no se puede admitir ni se puede, digamos, pensar que no iban a reaccionar de la manera que lo están haciendo, ¿no? Y luego también decir que, para volver a la entrevista que ha dado pie a todo este pequeño podcast, realmente se ve también, bueno, ahí se veía una diferencia brutal, ¿no? Incluso en ese pequeño ejemplo, mini ejemplo de este hombre palestino que vive aquí en Barcelona, ya se le ve la gran diferencia con el periodista hispano-israelí. Es la diferencia de odio es brutal. O sea, el odio que profesaba, el odio frío y contenido y retenido que profesaba el palestino hacia todo lo que olía a Israel y a judío y al Estado de Israel y el sionismo, etcétera, era brutal, era brutal. Cada frase, a cada vez que Gonzo intentaba humanizarlo un poco, más violento se volvía. O sea, cada vez que él decía, pero bueno, ¿no siente usted la más mínima empatía por...? No, yo bajaba la cabeza, no, sí, claro, los civiles siempre, yo siempre condeno, yo siempre no sé qué, pero nunca decía la palabra condenar, nunca decía la palabra... No había manera de sacarle una mínima empatía hacia los brutales asesinatos, o sea, de la forma más dramática y brutal que se pueda uno imaginar. Habían sido asesinados civiles israelíes y no era capaz el hombre de mostrar la más mínima empatía real, de verdad, para con ellos, ¿no? Y sin embargo, el otro, pues sí que buscaba de hecho pedía perdón incluso en cosas que no debía, ni para mi juicio, de pedir perdón, pero bueno, en fin, él, digamos, se excusaba, admitía errores del Estado de Israel, que eso evidentemente que está bien, admitía a lo mejor abusos, admitía cosas, pero bueno, defendía su posición. Lo único que defendía al final el pobre hombre, y lo único que defienden los israelíes al fin y al cabo, en muchas ocasiones, digamos, fuera de posibles extremistas, fuera de posibles, digamos, que siempre lo hay, colonos a lo mejor ilegales en Cisjordania o acciones, digamos, pero al final el único que reclaman la entidad sionista en general es seguir sobreviviendo, es decir, al final lo único que reclamaba este hombre, el hispano-israelí, era decir, pero no, ¿me quieres conceder al menos que tenemos derecho a existir? Con la solución de dos estados, con cualquier solución que quieras, pero ¿tenemos derecho o no a existir, Israel, o no? Y bueno, es que el otro no fue capaz ni siquiera de cederle en esto. Es decir, seguía con que era una fuerza de ocupación, seguía con que era una fuerza que debía tal, y bueno, no lo decía explícitamente, pero se le notaba que estaba en la línea de Hamás y en la línea de... De hecho, no paraba de justificarlos, y de hecho no paraba de decir que al fin y al cabo el pueblo estaba con Hamás, no paraba de decirlo. O sea, es decir, que después de que te digan todo esto, y después de que veas un hombre que es incapaz de generar la más mínima empatía, pues claro, digamos, ¿qué quieres hacer con esto? Es decir, ¿tú quieres que realmente luego el Estado de Israel o el ejército de Israel se retenga de responder y que se retenga de bombardear la Franja de Gaza, digamos, además de forma cirúrgica, porque la verdad es que lo hacen de forma cirúrgica, porque es que si realmente quisieran aniquilar, es que hace mucho tiempo que habrían aniquilado al pueblo palestino si lo hubieran querido. Porque como no paran de repetir los de izquierda, que son tontos, porque además ponen argumentos que luego les vienen contra, es el David contra Goliat, ¿no? Siempre dicen ellos, ¿no? O sea, que el ejército de Israel es 100 veces o 1000 veces más potente que los terroristas de Hezbollah, se supone, que los palestinos, ¿no? Entonces, si son más potentes, ¿por qué no nos han aniquilado de una vez por todas desde hace ya muchos años? ¿Por qué? Porque no es la intención, nunca ha estado en la intención de aniquilar a nadie. El Estado de Israel lo único que ha querido es simplemente sobrevivir y seguir existiendo. Al contrario de sus enemigos, que lo que quieren es aniquilarlo. Por lo tanto, la respuesta siempre tiene que ser fuerte y desproporcionada, o al menos fuerte, nunca desproporcionada a mi entender, si nos movemos en el parámetro de la destrucción total o no. Y es así, ya está. Es que ahí ha estado la razón principal, la podéis ver ahí. Mientras no se demuestre lo contrario,
la demografía de los palestinos ha aumentado cada vez más. Hezbollah cada vez tiene más armas y más combatientes. Por lo tanto, digamos, eso demuestra muy a las claras que jamás ha habido una intención de aniquilación de la parte, ni de genocidio por la parte de Israel hacia los palestinos. Sin embargo, al revés, sí. Por lo tanto, digamos que yo no entiendo cómo hay todavía gente que es capaz, que tiene los santos narices, cataplines, de defender a Palestina o cualquier cosa que se le parezca, ¿no? A la causa esta famosa, ¿no? Al menos a defender la causa armada. Otra cosa es que se defienda la solución de 2 estados, de una forma más civilizada, etcétera. Esto yo no tengo nada en contra, cada uno tiene sus opiniones democráticas, y si alguien estima que Palestina tiene derecho a existir y que tiene derecho, digamos, a tener un estado, pues me parece muy bien que lo defienda de forma política y ya está. Pero que me defiendan las causas que causan el terrorismo, es decir, que defiendan que jamás, es que, bueno, o es un gran desconocedor del tema de Medio Oriente o es simplemente por maldad. Es que no puede haber otra razón, o sea, es decir, es que realmente uno tiene una auténtica maldad o un antisemitismo profundo, un antijudaísmo profundo, y realmente, pues de alguna forma, pues no le sale por ahí, ¿no? Porque desde luego en el siglo XXI yo creo que la nueva fórmula de odiar al judío y de querer aniquilar al judío y de odio al judío es ser simplemente antisionista, ¿no? O sea, con esa bella palabra de soy antisionista queda muy clean, queda muy net, queda muy bonito, pero en realidad lo que estás es ese clásico antijudío de toda la vida reconvertido, maquillado, travestido, de forma muy political correctly, con ese rollo de antisionista. Pero yo creo que son los mismos de siempre, que hacen lo mismo de siempre. Odiar al judío y querer aniquilarlo de alguna forma o de otra. Luego, si pensamos además en los atentados que sufrimos aquí en Europa sin parar, pues todavía uno alucina más, ¿no? Que haya todavía gente que pueda defender digamos, a todo este movimiento, ¿no? Porque, claro, yo me acuerdo perfectamente de hace nada, una semana o dos, creo, 2 semanas, una cosa así, el atentado sufrido en suelo, digamos, belga, creo que fue en Bruselas. Había un partido de fútbol entre Suecia y Bélgica, me parece, y por un tema que ocurrió hace muchísimo tiempo, que yo creo que la gente se ha olvidado, hace un año y medio o algo así, o menos de un año quizás, pero bueno, casi un año, hubo un iraquí, cristiano, además, para más INRI, que vive en Suecia, que se le ocurrió quemar un Corán en medio de una plaza o lo que sea, amparándose en la libertad de expresión que tenemos aquí en Europa y que tienen en Suecia, para condenar los execrables crímenes que había cometido el ISIS en nombre del Corán y en nombre del Islam a su pueblo, al pueblo cristiano de Irak, que ha sido perseguido, masacrado por el ISIS, pero masacrado de la misma forma que han masacrado en los kibbutz, o sea, arrancando ojos, mutilando, torturando, etcétera, a los poquísimos cristianos que quedaban en Irak, entre Irak y Siria. Y este hombre, que es un refugiado, que ese sí que es un refugiado de verdad, político, y que se refugió para salvar su vida en Suecia, pues del resentimiento que tenía el pobre hombre, lógico, pues quemó un Corán, digamos, en plaza pública, filmándolo, etcétera, y declarando pues un libelo, cualquier, digamos, llamarlo como queráis, haciendo una declaración pues anti-islámica o antirradical islámica, ¿no? Y venía de donde venía, de una familia de gente masacrada por esta misma gente, que al final son la misma ideología que Hamás, que lo que quieren es aniquilar a cristianos y judíos. Es decir, es que si vamos por ahí, si aquí en Europa, yo repito, si alguien se cree que está a salvo, está muy equivocada. O sea, digamos, no hay más atentados y no hay esas masacres aquí en Europa, en suelo europeo, porque no pueden, porque no tienen la fuerza suficiente para cometerlas. A la que tengamos una falla de seguridad o un bajón de energía o un bajón, digamos, de moral o lo que sea, o que nos vean débiles, esta gente van a cometer las mismas atrocidades que están cometiendo en cualquier lugar que han podido hacerlo. Es decir, es que yo no sé en qué cabeza, o sea, yo no sé qué más pruebas tienen cuántos más asesinados y cuántos más atentados tiene que sufrir Europa
para darse cuenta que el enemigo de Israel es un enemigo común. O sea, es que es el mismo enemigo. Es decir, estos no van a parar en Israel, van a seguir. Es decir, ojalá Israel gane esta guerra, de hecho, y dé un golpe fuerte a esta gente, porque es que si no, el siguiente es Europa. O sea, que no os quepa la menor duda. Y yo no hablo especialmente de los que vivan aquí, o muchos de los que viven aquí, supongo, espero, que son gente que ha huido de estas polémicas o políticas, o digamos de esta violencia que tenían en sus países, y de ese extremismo religioso, justamente a Europa para refugiarse de esto. Entonces yo creo que ellos también serían víctimas con nosotros de esta gente. Pero estoy convencido que entre esta gente, no todos son gente que se ha refugiado para huir de esto, sino que son gente que profesa, y que además la explosión de alegrías que hubo después del 7 de octubre en toda Europa me lo demuestran. Es decir, la mayor parte de esta gente celebró la matanza. Entonces, claro, muchos lo celebraron. No todos, evidentemente, pero muchos lo celebraron. Y pocos condenaron. De hecho, yo no he visto nunca que ningún musulmán o grupo musulmán importante salga a la calle a intentar parar una guerra entre europeos. Por ejemplo, entre Ucrania y Rusia. ¿Ustedes han visto en alguna capital europea que salgan musulmanes a declarar que por la paz, simplemente, porque no haya guerras? No, solo salen cuando hay algún país musulmán involucrado. Si no, no salen. Nunca, jamás salen a manifestarse. O sea, nunca los verás manifestarse por ninguna guerra si no hay musulmanes involucrados en esa guerra, tanto como supuesta víctima o como atacante. Nunca los verás pedir por la paz ni por nada, sino que simplemente solo cuando realmente se ven ellos afectados. Entonces, claro, es una población que se supone que es europea, tienen la nacionalidad de los países que les acogen la mayor parte de las veces y no se comportan como tales. Entonces, claro, eso te hace sospechar de que en cualquier momento que se gire la tortilla, toda esta gente o muchos de esta gente, ¿qué harán? Punto de interrogación, ¿qué harán? Yo me lo puedo imaginar. La mayor parte de la buena gente me imagino que tienen la esperanza de que no. Yo, no sé por qué, tengo una intuición de que más bien sería que la acabarían liando y no a nuestro favor. Muchos de ellos, desgraciadamente. Pero es así. Yo creo que su religión comanda en ellos demasiado. Están muy fanatizados y, por desgracia para nosotros y para el mundo en general, pues es un problema. Es un problema muy grave que ahora solo vemos su cara más cruda en Israel, pero en los países árabes ya la han visto hace mucho tiempo. Y bueno, y es una lástima que haya gente que se empeñe en no verla, que se empeñen en no verla y que se empeñen en creer que esto pues se va a quedar solo ahí, en el conflicto Oriente Medio, en Israel, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, lo voy a ir dejando aquí. Yo creo que la explicación está más que clara, más que dada. Los ejemplos también. Yo repito, en esa entrevista se vio claro, se vio una persona que sí intentaba comprender, que sí intentaba tener empatía, y otra persona pues que, por lo menos al otro, y que dejaba puertas abiertas a la reconciliación, y se veía a otra persona pues que no dejaba ni menor resquicio de posibilidad de reconciliación ni nada que se le parezca, ¿no? Y que no atendía a ninguna razón. Por lo tanto, esto me da un muy mal presagio, muy mala espina para el futuro con respecto al conflicto que pueda haber con esas gentes, ¿no? Es así, es una lástima, pero es así. Bueno, pues nada, un saludo a todos y hasta el próximo podcast. Cuidados mucho, como digo siempre. Chao, chao.